En Japón existe una historia tan aterradora que muchos estudiantes evitan caminar solos por las noches cerca de estaciones de tren. No importa qué tan rápido corras, no importa cuánto grites, si escuchas un sonido metálico arrastrándose detrás de ti, ya es demasiado tarde, porque ella viene por ti. Ese es el sonido que produce mientras avanza, usando únicamente sus brazos. Una criatura sin piernas, un espíritu lleno de odio, una leyenda conocida como Teke-Teke. Hace muchos años, una joven estudiante japonesa regresaba a casa después de clases. Era invierno, la nieve cubría las calles y el frío hacía que la ciudad pareciera vacía. La chica caminaba sola cerca de una estación de tren. Había tenido un mal día. Algunas versiones dicen que sufría bullying, otras cuentan que discutió con su familia antes de salir. Pero todas coinciden en algo. Aquella noche estaba completamente sola. Mientras esperaba el tren, escuchó unas risas detrás de ella. Un grupo de hombres comenzó a molestarla. Ella intentó ignorarlos, pero el miedo empezó a apoderarse de ella. Retrocedió lentamente hacia el borde del andén. Entonces ocurrió un empujón, un grito, y el sonido brutal del tren acercándose. La joven cayó a las vías justo cuando el tren pasaba a toda velocidad. No hubo tiempo para escapar. El impacto fue inmediato. El tren partió su cuerpo por la mitad. Pero lo peor no fue morir. Lo peor fue que conseguía viva durante unos segundos. La chica intentó arrastrarse desesperadamente sobre la nieve, dejando un rastro de sangre detrás de ella, moviéndose solo con los brazos, pidiendo ayuda, pero nadie llegó. Y murió congelada, sola, llena de dolor y odio. Después de aquella noche comenzaron los rumores. Personas aseguraban escuchar sonidos extraños cerca de las estaciones de tren. Algo arrastrándose, algo moviéndose rápidamente en la oscuridad. El nombre nació precisamente de ese ruido, el sonido que hacían sus manos golpeando el suelo mientras avanzaba. Dicen que el espíritu de la joven jamás encontró paz y que ahora busca a cualquiera que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino. Los primeros reportes vinieron de estudiantes. Jóvenes que regresaban tarde aseguraban ver una figura moviéndose entre las sombras. Al principio parecía imposible entender qué era, hasta que se acercaba. Era una mujer, cabello negro largo, rostro pálido, ojos completamente vacíos. Pero no tenía piernas, la mitad inferior de su cuerpo había desaparecido. Y aún así, se movía increíblemente rápido usando solo sus brazos, arrastrándose hacia sus víctimas. Quienes lograban verla decían que el sonido era peor que su apariencia, porque significaba que ella estaba cerca, muy cerca. Una noche, un estudiante universitario perdió el último tren y decidió caminar hasta su casa. Las calles estaban vacías, solo se escuchaba el viento. Mientras cruzaba un puente cerca de las vías, escuchó algo extraño detrás de él. Pensó que era un animal, pero el sonido comenzó a acercarse rápidamente. Volteó y vio algo imposible. Una mujer arrastrándose hacia él a toda velocidad. Sus uñas raspaban el concreto, su cabello cubría parcialmente su rostro, y una enorme sonrisa torcida aparecía entre manchas de sangre seca. El joven quedó paralizado. Ella se detuvo frente a él y preguntó con una voz rota: ¿Dónde están mis piernas? El estudiante comenzó a correr desesperadamente, pero la criatura lo perseguía, cada vez más rápido. Dicen que Teke-Teke pudo alcanzar la velocidad de un automóvil. No importa cuánto corras, ella siempre termina alcanzándote. La leyenda dice que cuando finalmente atrapas a alguien, hace exactamente lo mismo que ocurrió con ella. Usa una guadaña, unas garras o incluso sus propias manos para cortar el cuerpo de la víctima por la mitad. Algunas versiones aseguran que deja vivos a sus víctimas durante unos segundos, solo para que sientan el mismo dolor que ella sufrió. Por eso muchos consideran que Teke-Teke es uno de los espíritus más crueles de las leyendas japonesas. No mata por hambre, no mata por diversión, mata por venganza. Con el tiempo comenzaron a aparecer nuevas historias.
Algunas personas aseguraban que simplemente escuchar sobre teque-teque ya era peligroso, porque el espíritu podía interesarse en ti. Otros dicen que después de oír su historia, ella aparecía en menos de 3 días, especialmente de noche, especialmente cerca de estaciones de tren. Muchos adolescentes japoneses comenzaron a evitar caminar solos, y aunque la mayoría sabía que probablemente era solo una leyenda, el miedo seguía ahí, porque Japón está lleno de historias extrañas, y algunas personas juraban haber visto cosas imposibles. Existe otra historia relacionada con teque-teque, una colegiala llamada Kashima Reiko. Dicen que perdió las piernas en un accidente ferroviario parecido, y ahora aparece en baños públicos preguntando, ¿dónde están mis piernas? Si respondes incorrectamente, mueres. Algunos creen que Kashima Reiko y teque-teque son el mismo espíritu. Otros dicen que son entidades diferentes, pero ambas comparten el mismo odio y el mismo destino horrible. Un hombre aseguró haber sobrevivido a teque-teque. Contó que caminaba de madrugada cuando escuchó el sonido. Pensó que alguien arrastraba una bolsa, pero el sonido se movía demasiado rápido. Cuando miró atrás, vio a la mujer acercándose. Dice que jamás olvidará sus ojos, completamente vacíos, como si ya no quedara nada humano dentro de ella. El hombre corrió hacia una tienda abierta y logró entrar antes de que la criatura lo alcanzara. Cuando volteó hacia la calle, no había nadie, solo silencio, pero en el suelo, frente a la entrada, había marcas de manos ensangrentadas. Hasta hoy, miles de personas en Japón siguen contando las historias sobre teque-teque. Algunos creen que solo es una leyenda urbana. Otros aseguran que el espíritu sigue vagando cerca de las vías del tren, esperando, arrastrándose en la oscuridad, buscando a alguien que escuche su sonido. Así que, si alguna noche caminas solo y escuchas algo detrás de ti, no voltees. Hace muchos siglos, cuando los bosques de Japón eran más densos y los inviernos más crueles, existía una leyenda que los aldeanos susurraban junto al fuego. Una historia tan antigua que nadie sabía cuándo había comenzado realmente. Era la historia de Yuki Onna, la mujer de la nieve. Los ancianos decían que aparecía durante las tormentas más feroces, cuando la nieve caía tan espesa que el mundo parecía desaparecer bajo un manto blanco. Decían que caminaba sobre la nieve sin dejar huellas y que su belleza era tan perfecta que quien la veía quedaba incapaz de apartar la mirada. Pero también decían algo más, que aquellos que seguían sus pasos jamás regresaban. En una pequeña aldea escondida entre montañas vivía un joven leñador llamado Haru. Era conocido por ser trabajador y valiente. Mientras otros hombres evitaban adelantarse en el bosque durante las tormentas, él continuaba trabajando para ayudar a su madre enferma. Una mañana de invierno, el cielo amaneció gris. Los aldeanos observaron las nubes oscuras y comenzaron a cerrar ventanas y puertas. Se acerca una gran tormenta, dijo el anciano del pueblo. No deberíamos salir hoy. Pero Haru necesitaba leña. Tomó su hacha y partió hacia el bosque. Al principio todo parecía normal. El viento era suave y la nieve caía lentamente. Sin embargo, conforme avanzaba entre los árboles, el clima cambió. El viento rugió. La nieve comenzó a girar como un ejército de espíritus blancos. Pronto Haru ya no pudo distinguir el camino. Intentó regresar, intentó encontrar alguna señal, pero el bosque había desaparecido bajo la tormenta. Horas después, agotado y congelándose, divisó una vieja cabaña abandonada. Corrió hacia ella. La puerta crujió al abrirse. Dentro solo había polvo, una mesa rota y una pequeña lámpara de aceite. Encendió la lámpara y se acomodó en una esquina. «Pasaré aquí la noche», murmuró. Afuera, la tormenta rugía como una bestia hambrienta. Poco a poco el cansancio lo venció, pero entonces algo extraño ocurrió. La temperatura descendió aún más, mucho más, tanto que incluso el fuego comenzó a apagarse. Haru abrió los ojos y la vio. Frente a él estaba una mujer alta. Su cabello era negro como la noche, su piel blanca como la nieve recién caída.
Sus ojos parecían dos lagos congelados. Vestía un kimono completamente blanco que se movía aunque no hubiera viento. Haru sintió que el corazón se detenía. Sabía quién era, las historias de la aldea, las advertencias. La mujer de la nieve, Yuki Onna. Ella lo observó en silencio. Se acercó lentamente. Cada paso parecía congelar el suelo. Cuando estuvo frente a él, extendió una mano. Un aire helado salió de sus dedos. Haru sintió cómo el frío atravesaba su cuerpo. Su respiración se volvió lenta, sus brazos pesados. Pensó que iba a morir, pero entonces ocurrió algo inesperado. Yuki Onna inclinó la cabeza, lo observó durante varios segundos y sonrió. «Eres diferente», susurró. Su voz era tan suave como la nieve cayendo. Podría tomar tu vida esta noche, pero no lo haré». Haru no podía hablar. El miedo lo mantenía inmóvil. «Te dejaré vivir con una condición. Jamás contarás a nadie que me viste. Si rompes tu promesa, volveré por ti». Después de decir aquellas palabras, la mujer desapareció, como si estuviera hecha de niebla. La tormenta cesó y Haru cayó inconsciente. Cuando despertó, era de día. La cabaña seguía allí, pero no había señales de la mujer. Regresó a la aldea y guardó el secreto. Pasaron los años, la vida continuó, su madre mejoró. Y un día conoció a una joven llamada Aiko. Era hermosa, amable y parecía haber llegado al pueblo de la nada. Nadie conocía a su familia, nadie sabía de dónde venía. Sin embargo, Haru se enamoró profundamente. Se casaron y durante muchos años fueron felices. Tuvieron hijos, construyeron una casa, compartieron risas y sueños, pero había algo extraño. Aiko nunca parecía envejecer. Mientras el cabello de Haru comenzaba a llenarse de canas, ella seguía luciendo igual que el día en que se conocieron. A veces, durante las noches de invierno, Haru despertaba y la encontraba observando la nieve a través de la ventana, con una expresión melancólica, como si recordara algo lejano, algo imposible. Una noche especialmente fría, mientras sus hijos dormían, Haru decidió contarle un secreto. Después de tantos años, pensó que ya no importaba. Hace mucho tiempo, conocí a alguien en una tormenta. Aiko lo observó en silencio. Era una mujer hermosa, vestida de blanco. La llamaban Yuki Onna. Los ojos de Aiko cambiaron. Por primera vez en años, pareció asustada. Haru continuó, le contó todo, la cabaña, la tormenta, la promesa, y cómo había sobrevivido. Cuando terminó, la habitación quedó en silencio. El viento golpeaba las ventanas. Entonces Aiko se puso de pie lentamente. Su rostro había cambiado, su piel parecía más blanca, sus ojos brillaban con una luz helada, y Haru comprendió la verdad demasiado tarde. «Así que finalmente rompiste tu promesa», susurró ella. Su voz era la misma que había escuchado años atrás. La sangre de Haru se congeló. «Aiko», la mujer negó con la cabeza. «Ese no es mi verdadero nombre». El aire comenzó a llenarse de escarcha. Las paredes se cubrieron de hielo. «Debí haberte matado aquella noche, pero tuve compasión y terminé enamorándome de ti». Las lágrimas aparecieron en sus ojos. «Durante años intenté vivir como humana, intenté olvidar quién era, por ti, por nuestros hijos». Haru cayó de rodillas. «Lo siento». Yuki Onna lo observó. Una mezcla de tristeza y amor cruzó su rostro. Por un instante pareció debatirse entre dos mundos, el de los espíritus y el de los humanos. Finalmente cerró los ojos. «No puedo perdonarte, pero tampoco puedo destruir al padre de mis hijos». Se acercó a la puerta, la abrió, la tormenta esperaba afuera. «Esta será la última vez que nos veamos», y desapareció en la nieve para siempre. Algunos dicen que Haru vivió muchos años más, otros afirman que jamás volvió a sonreír, pero los ancianos de Japón todavía cuentan esta historia cuando llegue el invierno, y aseguran que durante las noches más frías, una figura vestida de blanco puede verse caminando entre la nieve, buscando algo que perdió hace mucho tiempo, o quizás recordó al único hombre al que alguna vez amó. En Japón, cuando cae la noche y las calles quedan vacías, existe una historia que muchos prefieren no mencionar. Una leyenda tan famosa que durante años provocó miedo real entre estudiantes y personas que caminaban solas.
Dicen que si alguna vez ves a una mujer usando un cubrebocas parado bajo una luz tenue, jamás, pero jamás debes responderle con sinceridad absoluta, porque podría ser ella, la mujer de la boca cortada, mejor conocida como Kuchishaneona. Hace cientos de años, en un pequeño pueblo japonés rodeado de bosques y caminos de tierra, vivía una mujer conocida por su increíble belleza. Su piel era perfecta, su cabello largo y negro caía hasta la cintura, y todos en el pueblo hablaban de ella. Algunos decían que parecía un espíritu, otros aseguraban que ninguna mujer había sido tan hermosa. Pero también era orgullosa, disfrutaba que los hombres la admiraran y se burlaba de quienes no tenían belleza. La mujer estaba casada con un samurái importante, un hombre serio, frío y extremadamente celoso. Durante mucho tiempo, él sospechó que su esposa le era infiel. Ella desaparecía por horas, sonreía a otros hombres y parecía divertirse provocando los celos de su esposo. Una noche, el samurái decidió seguirla. Lo que vio hizo que perdiera completamente la razón. La encontró hablando con otro hombre en secreto. Lleno de ira, el samurái arrastró a su esposa hasta su casa. Ella intentó explicarse, pero él no quiso escuchar. Tomó su katana, la miró directamente a los ojos y dijo: ¿crees que sigue siendo hermosa? Entonces, le cortó la boca de lado a lado. Desde una mejilla hasta la otra, la sangre cayó al suelo mientras la mujer gritaba desesperadamente. El samurái la dejó morir sola, pero según la leyenda, su odio fue tan grande que su espíritu regresó, y desde entonces vaga por las calles buscando venganza. Muchos años después comenzaron los rumores. Personas aseguraban haber visto a una mujer caminando sola por las noches. Siempre llevaba un cubrebocas, algo común en Japón. Al principio nadie sospechaba nada, pero quienes hablaban con ella, desaparecían. Los primeros reportes vinieron de estudiantes. Niños que regresaban de la escuela decían que una mujer los detenía en calles vacías. Ella hablaba con una voz muy tranquila y preguntaba: ¿soy hermosa? Si la persona respondía no, ella sacaba unas enormes tijeras y los mataba inmediatamente. Pero al responder sí, tampoco salvaba a nadie, porque entonces ella se quitaba lentamente el cubrebocas, revelando una sonrisa imposible, una boca abierta hasta las mejillas, llena de sangre. Entonces preguntaba otra vez: ¿y ahora? La leyenda dice que si respondes que no, en la segunda pregunta, ella entra en furia y te asesina. Pero si respondes sí, ella sonríe y dice: entonces serás igual que yo. Después corta tu boca exactamente igual a la suya. Muchas personas intentaron escapar, pero Kuchishaneona corría extremadamente rápido. Algunos aseguran que podía aparecer frente a ti, aunque intentaras huir. Otros dicen que no era humana, que era un espíritu maligno. En los años 70, la leyenda se volvió tan famosa que provocó miedo real en Japón. Niños regresaban de la escuela acompañados por maestros y padres. Las calles comenzaban a vaciarse temprano. Había rumores de personas disfrazadas imitando a la mujer, pero otros juraban haber visto algo imposible. Testigos describían a una mujer alta, con cabello negro largo y una voz extrañamente calmada. Algunos decían que llevaba tijeras enormes, otros afirmaban que su sonrisa era tan grande que parecía romper su rostro. La historia creció tanto que incluso escuelas advirtieron a los estudiantes sobre caminar solos. Y aunque muchos pensaban que era solo una leyenda, las desapariciones y rumores nunca dejaron de existir. En Japón existen varias formas supuestamente efectivas para escapar de Kuchishaneona. Una de ellas es responder algo ambiguo, ni sí ni no. Por ejemplo, más o menos, eso la confunde, y mientras piensa qué hacer, puedes correr. Otra versión dice que puedes lanzarle dulces o caramelos. El espíritu se distrae recogiéndolos. También hay quienes creen que debes repetir la palabra pomada 3 veces. Pero nadie sabe por qué, pero las leyendas japonesas rara vez tienen sentido lógico.
Dicen que una noche un joven regresaba solo a casa. Las calles estaban vacías, la neblina cubría los postes de luz. Entonces vio a una mujer parada al final de la calle, cubrebocas blanco, cabello negro, vestido largo. Ella se acercó lentamente. ¿Soy hermosa? El joven recordó inmediatamente la leyenda. Tenía miedo, mucho miedo, pero respondió: «Eres normal». La mujer se quedó inmóvil, confundida. Por unos segundos no dijo nada. El joven aprovechó para correr. Corrió sin mirar atrás, escuchando pasos detrás de él, cada vez más rápido, hasta que llegó a su casa y cerró la puerta. Esa noche no durmió, y al día siguiente encontró unas enormes tijeras frente a su puerta, cubiertas de sangre. Hasta hoy, muchos creen que Kuchisane Onna sigue apareciendo en Japón, esperando en calles vacías, preguntando lo mismo. La próxima vez que veas a alguien con cubrebocas caminando solo por la calle, tal vez recuerdes esta historia, y si una voz detrás de ti pregunta: ¿soy hermosa?, piensa muy bien tu respuesta.